A veces no somos conscientes de lo poco que cuesta pasar de estar echado en un sillón a disfrutar de una maravillosa y luminosa tarde primaveral. En mi caso fue cuestión de llegar del médico, pillar la mochila con la cámara, el trípode y una botella de agua y plantarme en los chorros. Abandonamos la carretera del Pico en una curva y tomando rumbo oeste comenzamos el ascenso a la montaña de los Tres Nombres. Los lindes de 3 municipios confluyen en la cima y cada uno de ellos llama al pico con un nombre diferente. Los de Terror lo llaman Pico de Osorio por estar en parte en el cortijo homónimo. Los de Valle Seco lo llaman Pico de la Laguna por la cercanía a la laguna de Valle Seco. Y los de Arucas y Firgas lo llamamos Pico del Rayo. Comenzamos bordeando la montaña por su cara norte, por el lugar conocido como Olla Alta. Entiendo que por la forma cóncava del terreno. ¿Y por qué del Rayo? Pues resulta que el 5 de enero de 1766 comenzó un temporal, uno de los más virulentos que ha registrado Gran Canaria, que es recordado aún hoy día como el temporal de Reyes. Durante 3 días no solo cayó un rayo sobre la cima por la que recibe su nombre, sino que se produjo una luz de tierra y piedras que bajó por los barrancos hacia Terror y hacia la parte baja de las Vegas de Arucas. Tapizada de lechos y con una pendiente considerable, las vistas de esta zona de las barranqueras con la montaña de Firgas al fondo son de las más bellas de esta parte. Alcanzando el lomo de la olla, entramos en la zona boscosa que nos acompañará en buena parte del recorrido por su parte superior. Al llegar al lomo de los carneros, acometemos el repechón final hasta la cima, por un tramo de unos 700 metros con pendiente del 19% que hay que coger al golpito. Al fin y al cabo estamos paseando. Deseando estamos de llegar arriba para abandonar esta zona sombría y volver a disfrutar de la preciosa luz del sol de la tarde. La verdad es que en la cima poco se puede ver. Como dice el dicho, los árboles no dejan ver el bosque. Bajamos por la arista noroeste del pico, por un sendero que esperaba más transitado al igual que los otros. Hoy tuvimos la suerte de disfrutar del sol del atardecer en esta cara del pico, que suele estar envuelta por la bruma. Pero también les digo que cuando paseas con la bruma colándose entre los árboles y te mojas con las gotas de agua que destilan sus hojas, eso tampoco tiene precio. Hoy disfrutamos del sol colándose bajo la cubierta vegetal e iluminando rinconcitos del suelo. A cada poco miramos hacia atrás, sin terminarnos de creer la belleza que contemplamos. Salimos de la arboleda para aterrizar en el mar de helechos. Las sensaciones agradables del atardecer primaveral son indescriptibles. Cuando salí de casa esperaba encontrar el día despejado, pero no me podía imaginar lo bello que iba a resultar este breve recorrido. Vamos a obviar el inquietante número de abejas y abejorros, no del nivel ruta del Tajín hasta Azul, pero importante. Llegamos al camino que tomábamos en subida y que nos devuelve al lomo de las vacas. El efecto atardecer se acentúa para deleite de mis sentidos.
Para la bajada abandonamos pronto la carretera y seguimos un sendero que durante unos 300 metros nos ofrece la mejor estampa del lomo de las vacas. En algunos tramos, más que sendero, parecía el paseo de un jardín, con los helechos escoltando a ambos lados del camino. Acabamos el paseo de algo más de 5 kilómetros y de poco más de 2 horas, alegrándome enormemente de haberme alejado de la órbita del sillón. A ver si se lo recuerdo la próxima vez a ese otro yo remolón.